tuvo que marchar a Madrid antes de ver el resultado del trabajo, porque hay que cocer no lo vio el resultado, fue del grupo, ¿no? Pero le encargó a mi abuelo que fuera a recoger y se lo diera cuando tuviera ya el cacharro fuera del horno. Eh, y el cacharro, pues lo puso mi abuelo en el escaparate, le llamó al hijo, oye, que esto nos gusta mucho, porque la gente se para aquí al escaparate a ver el plato, el tiburete que has hecho, y ¿por qué no intentamos? Sí, estaban los dos, ya hicieron buenas migas, de todos artistas, decía él, pues se seguía, y en Talavera decir la palabra cerámica pues fue una unión muy fuerte entre los dos. Y fueron a proponerle al anterior, sí, por favor. Aquí a Niveiro, que ves que está este señor que está aquí, está con una cara de escepticismo, y le dijo que no, no una vez, sino varias veces le dijo, mira, dejen de insistir, porque yo he visto arruinarse mucha gente con el tema de la cerámica antigua de Talavera, que fue muy famosa en los siglos XVI, XVII más, y XVIII empezó a decrecer un poco, pero fue muy famosa en la antigüedad. He visto a mucha gente que ha querido volver a sacar los modelos y no quiero arruinarme, y no. Pero lo que más le molestó, dice, pero bueno, dice, dirigiéndose al hijo, le dijo, mire, si quiere usted mañana vengas aquí y le voy a preparar un sitio para trabajar, pero sin estos señores, vamos a hacer usted y yo lo que... Y eso, claro, a mi abuelo, pues, que conocía ya el percal, pues le pareció una falta de todo y desistieron. Ya dijeron, pero pues aquí te quedas y vamos a hacer nosotros lo que hicieron una pequeña sociedad. Adelante. Para hacer la sociedad había que poner 4.000 pesetas. Y estaban haciendo entonces el puente metálico de Talavera. En 1904, en el 8 se inauguró. Y la pintura del puente metálico la tuvo que hacer, tenía contratada mi abuelo, que luego se lo quitaron, la empresa Duro Felguera, esa que está ahora en los papeles, del norte de metalurgia, y por medio de sus amistades mi abuelo consiguió que volvieran otra vez a aceptarle el presupuesto. Adelante. Y bueno, gracias a eso pintó el puente, la pintura fue de... Sí. Ah, uy. Y formaron la sociedad Ruiz de Luna, Guijo y Cía. Eso formaban parte. Ruiz de Luna era, voy a decir el primero, que era el gerente de la sociedad. Guijo era socio industrial, que se llamaba, quiere decir eso que no ponía un duro, tenía un sueldo de 1.000 pesetas al año, un sueldo bien. Y luego una figura muy importante que fue Platón Páramo, el farmacéutico de Lopesa. Formó parte de la sociedad con una acción de 4.000 pesetas. La familia Ginestal, que entonces era médico y alcalde, por alcalde de muchos años, compró 2 acciones y facilitaba el terreno, les alquilaba el terreno para la fábrica, que es donde se puso la fábrica. Al margen, el ayuntamiento se portó bastante regular de mi pueblo, porque no a instancias de Niveiro, que estaba mal metiendo, pues no le concedían licencia. Decía que si eso producía mucho humo, como que su fábrica hacía chocolate. También la chimenea producía humo, y había un reglamento de hacer los hornos por la noche para que el humo no fastidiase la... Total, que al tercer intento, pues ya le dijo, mire, al alcalde, mi abuelo, le voy a decir una cosa, yo tengo poco dinero, pero el dinero que tenga ahí, los de mi socio, lo vamos a invertir en pregonar que usted no ha dado licencia, porque no le ha dado gana, a resurgir. Es curioso, yo tengo visto papeles de solicitud de licencia y ya se decía que era para resurgir la cerámica de Talavera, no para poner una industria, un alfarde, lo que sea, no. Él tenía muy claro que no le interesaba hacer loza común, que era lo que hacía este señor, que quería hacer los modelos antiguos, resurgirlos, adquirir la fama que adquirió. Este es el primer horno que lo cita en su libro de cerámica, como dice, no era gran cosa, estábamos los dos hombres, pues como padres que están esperando el nacimiento de su hijo, a la puerta del horno de cerámica a señal del primer cacharro. Dice, no era gran cosa, pero a nosotros nos pareció una cosa extraordinaria.
era comparable al nacimiento de una criatura para estos que eran personas que eran artistas, valoraban pues lo que era tener, haber conseguido hacer algo. Primero fue algo pequeñito, algo sin mucha trascendencia, pero no he conseguido esto, Arsenio, de la inteligencia poner cerámica de Talavera, sino de Talavera. Esto se lo he inventado, bueno, pues es una licencia. Esto es curioso, en el embaldosado, veis este panel de la Virgen del Prado. Aquí tengo yo la leyenda que pone ahí, que no sé acierta, a ver. Lo pintó mi tía Tomasa, la hija mayor de Ruiz del Horno. El 8 de septiembre de 1908 se coció el primer horno de este nuevo alfar, que se fundó con el noble fin de renacer la hermosa cerámica de Talaverana, por desgracia perdida hace más de un siglo, pintado por Tomasa Ruiz de Luna Pérez. Este lo tiene sus nietas, una nieta suya, Paloma, lo tiene en su casa en Madrid. Bueno, un poco de historia. Esto voy a contar un poco porque hay quien duda de que Talavera en aquella época, a mediados del siglo XVI, pues hubiera cerámica. Sí. 10 minutos. Ya. Bueno, pues nada, que era muy importante la cerámica de Talavera. Aquí hay un resumen de cómo se hacía la cerámica. Primero las tierras no todas las tierras valían y se cribaban y tal. Después el torno. Esta es una foto de mi abuelo de un catálogo. Esto sí lo ha rehecho la inteligencia artificial. No se parece mucho, pero bueno, alguna aire se da. En la mano del alfarero. Después, muy importante, en la fábrica había aprendices. ¿Ves? El niño aquí está fijándose en el maestro para ver cómo lo está haciendo. Que era muy difícil el torno árabe. ¿Cómo harían esta tinaja? Aquí es que esta foto la puse porque está mi tío, este es mi tío Juan, el mayor de los varones de mi abuelo, del segundo matrimonio. ¿Cómo harían esto? Yo es que no tengo ni idea, ni si es que están aquí para bañarle el cacharro, está en crudo, pero como con la trócola aquí, una cosa increíble. Otro procedimiento no solamente había piezas que se hacían con torno y otras pues se hacían pues con molde de escayola o colada como es este. Y los azulejos se prensaba el barro, se hacía el azulejo. Eran los azulejos, el torno y los moldes de escayola eran los tres procedimientos habituales. Los molinos del esmalte, la señora esmaltando que tenía que sumergir. El esmalte era complicado de hacerlo porque los componentes están formados por estaño y plomo y más cosas, arena y tal, y los componentes venían en estado sólido, se calcinaban, se molían en los molinos de vidrio, del vidriado, y luego se mezclaba con agua, ese polvo se mezclaba con agua. Los hornos, pues ni qué decir tiene, el horno, bueno, otra cosa que tenía mi abuelo es que de cada departamento, el torno, el secado, tenía un jefe un responsable. De las tareas siempre había un responsable que era el encargado del horno era muy importante porque se podía perder el trabajo de muchos meses. Con decir que un dato que a mí me asombra, que cómo podían trabajar así, más del 30% se perdía en el horno. Un trabajo de meses, que habían ya piezas decoradas, como se ve aquí. Está sacando una pieza del horno. El horno había que dejarlo enfriar 3 días para que pudiera coger, porque quemaba aquello. Los talleres, las pintoras, esta foto de la derecha se la han pedido el Museo del Prado, ha estado puesta allí en una exposición que hace muy poco, el año pasado. También todas estas fotos las hizo mi abuelo. Aquí, taller de pintura. Bueno, atentos a la jugada. Aquí los aprendices, ¿qué hacen? Aquí este ya mayorcito ya está quitando un plato bastante curioso. Y se auxiliaban de la caña para mantener el pulso, para que poder... le metían la caña aquí en el dedo y con él pintaban los hombres. Las mujeres hacían piezas más pequeñas y usaban la torneta y se apoyaban con el brazo. Esto se lo explicamos a los chicos del colegio, del taller, de los talleres, lo explicamos cómo se hace la cerámica, para que vean lo complicado que es. Pero eso lo explicamos con una maqueta que tenemos de Playmobil.
Si vais por el museo, allí está la maqueta y es muy interesante. Aquí veis las mujeres, pues por problemas de... No, era un caso especial, el señor ya muy mayor pintando una gran pieza. Decían que las mujeres no pintaban, si claro que pintaban. Lo que pasa es que muchas tenían la inconveniencia del parto, de que tenían hijos y tenían que, cuando tenían que faltar o tenían que... pues, no prosperaban como los hombres, que tampoco ganaban lo mismo. O sea, que para ellas era una ayuda más que para... Esta es la número 2, por eso no quiero sacar, tengo infinidad de fotos de cerámica. Esta es la número 2 de su catálogo. Ya lo veremos luego, lo pasaremos muy deprisa, que es espléndida. Esta de aquí, pues, está entre todas las piezas, pues las hacían en azul y en policromado, que llamaban, que se llamaban varios colores. Todas las piezas. Esta es la número 2, pero hay hasta 500 y pico piezas entre el primer y el segundo catálogo, y el tercer catálogo es un resumen prácticamente del primero. En el 34, pues aquí, un poquito antes de la guerra, pues mi abuelo en el Museo Antiguo, los catálogos, este lo hemos conseguido hace poco, de la familia de Málaga, que es un catálogo que son fotos, más bien es un álbum. Este fue mi primer catálogo impreso, con 57 piezas de azulejería, azulejos, distintos tipos de azulejos, y 215 de loza, de cacharro, que llamaban. Cuando digo loza, ellos no decían loza, decían cacharros. Vamos a meter los cacharros, vamos a sacarlos, vamos a... Hay gente que no les gusta, ya lo sé. Pero loza cerámica es cerámica, es verdad. A mí me gusta más. Aquí a la derecha ponen, le dejaron a mi tío poner su nombre aquí. Aquí no se ve, pero aquí pone Francisco Arroyo, 1913. Quiere decirse que todos los diseños fueron de él. Cuando se fue el hijo, que se fue 2 años, estuvo 2 años nada más que en Talavera, pues sí quedó Arroyo de director artístico, se decía, del taller de pintura, el responsable del taller de pintura. El segundo catálogo, enseguida hicieron un segundo catálogo 2 años más tarde, que llegaban hasta 594 piezas, o sea, de 216 a 500. El tercer catálogo, este ya fue después de la guerra civil, de mis tíos, los redujeron de 500, de casi 600 piezas a 120. Entre tanto, al principio, pintó el camarín de la Virgen. Él no olvidó nunca su oficio de pintor también. Si vais un día, hay una vez el día al año, no sé cuándo es, el día de la Virgen, ¿no? Que se puede visitar. Y te dejan subir y besar a la Virgen, que la da la vuelta. Esta es la Virgen del Prado, aquí en Talavera, es la ermita de la Virgen. La basílica, que yo siempre digo la ermita. Es la basílica, que la da la vuelta y puedes subir. Y pues todos estos techos, esta decoración, ven lo que hablamos antes de los dibujos que hacían en las paredes los pintores. Tú dile a un pintor hoy que te haga, oye, quiero que me hagas un dibujito así que me gusta a mí. Bueno, esta foto es de mi abuela con el gran músico Salvador Ruiz de Luna. Hizo la música de muchísimas películas del cine español. Casi todas las antiguas, muchas hizo él. Fue el único que no fue ceramista de los varones. Esta chica es la Paquita, la que decimos que a los 14 años falleció. Aquí mi abuelo, que está aquí, en el baldosado, con los operarios, con los empleados de la fábrica. Y aquí una foto muy interesante que está mi abuelo.